Bienvenidos a la Ciencia Invertir. Quería hacer una rápida introducción antes de comenzar. Vengo del mundo de la física, es un terreno de la ciencia en el cual se propone un modelo siempre para simplificar la realidad, poder tratar de explicarla. Obviamente, este modelo siempre va a considerar determinadas hipótesis que nosotros, en el terreno de lo que sería las finanzas y la inversión, llevado a lo que son los indicadores, osciladores y distintos métodos que nosotros utilizamos de análisis, siempre debemos ver la letra chica que tiene cada uno de ellos para ver cuándo se pueden aplicar y cuándo no. Así que sin más, quería comenzar ya con el video. Muchas gracias. Bien, comenzamos con el título del video, el RSI se ríe de las velas, y comenzamos, vamos a hablar un poco con algunos ejemplos prácticos de qué es el RSI, cómo se puede aplicar, y bueno, esta es la parte 1 del video, obviamente, debido a que por cuestiones de longitud no entra todo. Una cosa que hay que recalcar es nunca basar nuestra estrategia de inversión en base a un solo indicador. Con esto en mente, podemos avanzar con el video. Y siempre recomiendo hacerse las siguientes preguntas. Bueno, si sos trader, si sos inversor, todas estas cosas creo que cada uno debería preguntárselas y poder tener clara cuál es la respuesta para poder seguir con sus inversiones con normalidad. Bien, cuando pensamos con el RSI pensamos en un indicador que cuando está por arriba de 70 nos indica que es momento de vender, y cuando está debajo de 30 es momento de comprar, así digamos a grandes rasgos, sin mucho detalle. Eso es lo que esperamos que nos diga el RSI. Ahora el RSI, vamos a hablar del RSI diseñado por Wilder, que era el original, que es un oscilador que varía entre 0 y 100 y se usa para identificar básicamente cambio de tendencia. Esta es la fórmula matemática. Y bueno, vemos que este RS, que es las diferencias relativas, se calcula como el cociente entre los periodos alcistas y bajistas que tengamos en el periodo de tiempo calculado, que nosotros le seteemos obviamente, mediante medidas exponenciales móviles. Y una cosa, estas son las 4 cosas que habría que definir para poder aplicar el indicador RSI, que son los niveles de sobrecompra y sobreventa, número de periodos, el precio que se utiliza habitualmente es el del cierre, y elegir una temporalidad. Básicamente estos son los 4 que deberíamos poder definir para que corra con normalidad el RSI, que muchos de estos ya vienen por defecto en valores que vamos a seguir viendo ahora. Ahora veamos que si lo dejamos correr como viene preseteado para 14 periodos en velas diarias entre 70 y 30, para el papel de Pampa nunca nos tira ni compra ni sobreventa en ningún momento en todo este periodo de tiempo, y efectivamente vemos que realiza, digamos, distintas subidas y bajadas que nos hubieran dado entradas posibles para obtener ganancias con esta acción, si hubiéramos querido, obviamente. Matemáticamente el RSI no está optimizado para grandes volatilidades, por eso decimos que se ríe de los gráficos de vela, porque directamente ni los ve, y es útil y fue creado para variaciones lentas del precio, que las marcamos acá con esta línea de tendencia negra a grandes rasgos. Y la volatilidad, siempre que hablamos de volatilidad nos referimos a el cuerpo y la vela con un gran desarrollo, digamos, vertical. Dentro de las recomendaciones habituales que suelen verse, además de utilizar el precio de cierre y aplicarlo en velas diarias y 14 periodos y agregar el nivel de 50, se dan esta serie de niveles de compra y sobreventa para distintas señales, si son rápidas, normales o lentas directamente. En base a lo previamente que dijimos, uno debería poder separar la acción que va a estudiar en si tiene mucha o poca volatilidad, si tiene una tendencia clara alcista o bajista, y si está lateralizando. Y para separar estos campos, obviamente el límite lo va a marcar un poco el criterio que cada uno tenga, que lo va a desarrollar. Como vemos acá en lo que sería una tendencia horizontal, el RSI va a andar en general bastante bien. Es raro ver en el mercado, en general se ven periodos de lateralización en empresas mineras. Y bueno, cuando tenemos una tendencia claramente alcista o bajista, el problema que tenemos es que nos tira siempre niveles mayoritariamente de sobrecompra o sobreventa, lo cual hace ineficiente al RSI en líneas generales. Y lo más común de ver en el mercado es una cosa de este estilo, que sube, baja, lateraliza, cambia la tendencia. Y bueno, a grandes rasgos eso es lo usual que ve en el mercado. Y uno debería testear y calibrar siempre cualquier
estrategia de inversión que uno lleve adelante por ustedes mismos. Y vamos a ver en el canal obviamente cómo hacerlo ahora con ejemplos prácticos. Bien, una de las primeras cosas que uno ve, ya en este caso vamos a estar con Shell, pero da lo mismo que sea cualquier acción. Una de las cosas habituales con las que se corre el RSI es que se dice siempre close, o sea, el precio de cierre se utiliza. Y si uno utiliza el precio de cierre, quiere decir que de la vela de cada día, lo único que toma es un solo valor y es el del cierre básicamente, que sería equivalente a decir gráficame esta línea y si no recuerdo mal hay que modificarle acá porque en configuración uno le puede setear, bueno, si es al cierre, está al cierre, corroboramos que está, básicamente uno le está diciendo, bueno, decidime si va a estar en sobrecompra o no con esta línea. Básicamente no es totalmente distinto a tener justamente las velas, no las estamos viendo, porque en los casos en que tenemos mucha volatilidad, claramente vemos que esto va a andar muy mal. ¿Por qué? Porque tenemos toda una serie de datos que se apartan mucho de este precio que nosotros estamos tomando como referencia para el día sin ningún tipo de criterio, una cuestión así, digamos, azarosa, por así decirlo. Y dentro de las otras opciones que uno encuentra acá en la ruedita, en vez de precio de cierre, tenemos, que ahora lo paso a explicar allá, otras opciones adicionales y yo en principio voy a utilizar esta por ejemplo, pero podría haber sido la otra que ahora les muestro, que es HL2, que se refiere a tomar el promedio entre el precio high más alto que haya tenido esa vela y el más bajo y promediarlo. Y este otro que es impronunciable, lo que toma es el precio de apertura de la vela, el más alto, el más bajo y el de cierre y lo divide por 4. Básicamente promedia estos 4 valores para tomar un valor un poco más representativo de lo que ocurrió ese día. Si bien no mejora de una manera en cuanto a lo estadístico significativamente, pero nos da un valor un poquito más representativo de cada una de las velas que para nosotros tiene un poco más de sentido desde lo estadístico en mejorar un poco el modelo. Y una cosa que por ahí muchos no tocan es el tema de que esto está en principio seteado para 14 días y yo en principio suelo sugerir que se puede toquetear eso más o menos entre 10 o 20 días para poder modificar cómo ajustar la señal para que para que en el testeo y la validación de nuestro modelo pueda andar o no. Obviamente esto es una recomendación personal. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué 10 o 20? Porque estamos más o menos en 10, son 10 ruedas, lo que equivale a 2 semanas completas, o 20, un mes, es más o menos para tener un rango de valores que le dé cierta lógica estadística a lo que estamos diciendo. ¿Por qué no menos o por qué no más? Porque nosotros en el RSI, si le ponemos mucho valores, vamos a ampliar esto. Si le ponemos un número demasiado grande, por una cuestión estadística, en mucha cantidad de días van a ser más o menos iguales la cantidad de veces que suba a las que baje el mercado. Por lo tanto nos va a dar, por ejemplo, si le ponemos 200, una línea bastante más planchada, o sea, prácticamente no nos da mucha información. Y en cambio, si le ponemos, por ejemplo, 1, que es un valor extremo, lo que nos da es algo muy picudo porque justamente está comparando un día con el anterior. O sea, si el día anterior el precio bajó o subió, te va a tirar sobre compra o sobre venta siempre, digamos, va a ser siempre una cosa u otra. No tiene mucho sentido plantearlo obviamente con este valor. Por eso, por lo menos para el ejemplo, podríamos dejarlo aquí en 14. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos una empresa Shell que durante bastante tiempo, como vemos acá en esta sección que nos interesaría testear en principio, nuestra idea de que tenemos una lateralización en la cual en principio el RSI tiene mejores chances de andar bien. ¿Cómo la calibramos? Y bueno, tenemos que ver que en donde tengamos máximos o mínimos medianamente claros, nosotros con nuestro RSI podamos ajustarlo dentro de lo posible. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Esta región básicamente, a grandes rasgos, que es una zona en la que podemos establecer que hay cierta lateralidad en la cual tiene sentido plantear el RSI. Ahora, nosotros si tenemos, por ejemplo, acá este máximo no lo podemos tener, este otro muy a las justas. Básicamente si ya no puede ajustar acá, va a ser difícil que después ande. Acá
empieza a andar un poco mejor. ¿Por qué? Porque tiene una cierta tendencia alcista que fuerza o posibilita que esto se vaya un poco hacia arriba y nos aparezca acá en el nivel de sobreventa, lo que nos indicaría de sobrecompra, el papel que nos indicaría que deberíamos vender en principio. Ahora, con la sobreventa, o sea, en los niveles en la región en la que deberíamos vender, esto se complica un poco más, ¿no? Salvo cuando tengamos una tendencia bajista que favorece a que el precio tienda a aparecer estos picos abajo, se complica mucho. Ahora, como podemos ver, en toda esta región de acá, prácticamente no nos está tirando ni sobreventa ni sobrecompra. O sea, acá uno, digamos, lo tiene que ver con mucho cariño, es apenas una mechita. Y lo que deberíamos hacer, si queremos ver, es si tenemos una lateralización de este estilo que tiene a ojo poca volatilidad, tiene velas relativamente chicas. Ojo, esto es muy de entrenar el ojo, tiene algunas grandes, pero en principio en el promedio es bastante chica. Uno lo que puede hacer es asumir que es una señal relativamente lenta y le podemos bajar un poco estos niveles de sobreventa y sobrecompra. ¿De qué manera? Bien, acá en vez de 70 utilizaremos 60 y en vez de 30, por ejemplo, utilizaremos 40 y vemos si el modelo se ajusta un poco mejor. Bien, ¿qué tenemos? Veamos. Este máximo de acá, bueno, estamos tirando acá una región en la cual esta zona que nos está tirando sobrecompra se condice más o menos con este máximo. Esta zona, este mínimo no lo predice muy bien, pero bueno, tampoco podemos forzar tanto, me parece. Este mínimo acá coincide bien con este nivel de sobreventa. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Este máximo lo predice bastante bien. Está en zona de sobrecompra. En esta región de acá también. Y básicamente una vez que uno ya identifica que estamos en una tendencia lateral y lo calibró más o menos de esta manera. Ojo, esto es muy personal y cada uno va a encontrar la metodología que mejor le parezca o que mejor resultado le dé. Yo lo que trato de transmitirles es brindarle la mayor cantidad de herramientas posible para que esto lo hagan ustedes y lo personalicen ustedes. Y que no lo hagan, no apliquen el RSI como viene a mansalva en cualquier tipo de acción, en cualquier tendencia o lateralización, porque en líneas generales no está optimizado para eso el RSI. No soy ni un defensor ni un detractor del RSI, simplemente que creo que es un modelo bastante simple que en determinadas circunstancias va a andar mejor que en otras. Obviamente, y una cosa importante que voy a recalcar es que es conveniente utilizarlo en periodicidad diaria, debido a que de lo contrario no suele andar bien. La verdad que en periodos mucho más cortos de tiempo yo personalmente no lo recomiendo, es bastante difícil que logre serles de utilidad, la verdad, en la mayoría de las acciones en las que creo que pueden llegar a estar interesados en aplicarlo. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? En esta región que lo calibramos, que es de lateralización, cuando empieza la tendencia alcista, lo que vemos es que esta zona de sobrecompra cada vez se va yendo cada vez más hacia arriba. Y los mínimos que van haciendo ya no logran tocar. Esto ya acá nos estaba indicando básicamente que estaba habiendo un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque si acá estamos lateralizando y los niveles son más o menos constantes, los picos, si se empiezan a ir hacia arriba todo, a desplazar todo hacia arriba, quiere decir que estamos entrando en una nueva tendencia. Obviamente, ya como lo repito, nunca se casen con un solo indicador. Esto es solamente para tenerlo como un factor más, no para que toda su decisión de entrar o salir de la acción se base en el RSI, pero esto acá ya nos estaba indicando que estaba habiendo un cambio de tendencia, que había una alta probabilidad de que la tendencia empezara a ser alcista, porque como vemos ya los picos empiezan a ser ascendentes, indicándonos este cambio de pasar de algo que está planchado a algo que se está levantando hacia arriba. En cambio, cuando nosotros, por ejemplo, si uno lo lleva más a este sector, por ejemplo, cuando venís esta región que está bastante lateralizada, bueno, acá obviamente caída abrupta en el RSI figura acá, esta zona acá en la que empieza a caer abruptamente, que le da una tendencia negativa, digamos, se ve reflejada en que tenemos una región fuertemente de sobreventa, debido a esto justamente, a que tenemos muchas caídas todas consecutivas,
lo que fuerza que obviamente por una cuestión estadística te está diciendo el RSI, che, te está dando demasiados periodos bajistas todos juntos, y por eso es que lo traduce el RSI como que está en una zona que está sobrevendido, porque estamos en una tendencia justamente bajista. Esto que lo trato de expresar así, de esta manera, se puede aplicar y calibrar en cualquier acción, y es recomendable, me parece a mí, mínimamente considerarlo. En la parte 2 del video lo que voy a hacer es básicamente aplicarlo y calibrarlo en otras acciones, simplemente para que quede bien la práctica, y además incorporar el tema de lo que son las divergencias, que eso es algo que a muchos por ahí les interesaría ver. En este primer video era más que nada una introducción teórica, más que otra cosa, y dejar en claro un poco el marco conceptual que entiendo donde tiene cierta validez utilizar el RSI. Así que sin que sea mucho más largo este video, les doy muchas gracias por prestar atención, espero que les sirva, y bueno, en la parte 2 va a quedar más concluida la parte práctica de todo lo que venimos viendo hasta ahora. Muchas gracias, saludos.